Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a ver cómo elaborar o cómo realizar un resumen en la investigación científica de ciencias del comportamiento. Y vamos a dividirlo en dos tipos de resúmenes, los que nos evocamos en las revisiones sistemáticas y en los trabajos de investigaciones de tipo cuantitativo. Vamos a empezar con un ejemplo de una revisión sistemática sin metaanálisis. Sabemos que cuando se agrega metaanálisis, los resultados son suplementarios e independientes a una revisión sistemática puramente. Entonces, ¿cuál es la estructura de un resumen cuando realizamos una revisión sistemática? Bueno, primero hacemos una introducción donde planteamos justamente tres renglones de lo que es el problema. Y aquí podemos ver que el consumo de, lo que dice el consumo de sustancias tiene un fuerte potencial eh, adictivo y focalizado ya en México, se problematiza de qué manera el consumo se está volviendo un problema pues de salud. Y hablamos justamente de lo que es la accesibilidad al tratamiento, ya que pues el objetivo de nuestro estudio pues es esta revisión sobre tratamientos de adicciones en México. Bueno, aquí se repitió la frase. Entonces, tenemos que aterrizar las variables del problema del consumo de sustancias y la parte del tratamiento. ¿Por qué es un problema? Porque justamente el objetivo ampliar la oferta y la accesibilidad al tratamiento significa aumentar la cobertura y garantizar que se apliquen modelos eficaces y objetivos. ¿Sí? Una vez que tenemos la introducción, también colocamos lo que es el objetivo de la presente investigación, que es desarrollar una revisión sistemática de los estudios realizados para evaluar los programas de tratamiento. ¿Sí? Posterior a ello, el siguiente punto es el método. Realizamos el método. El método se realizó una revisión de la bibliografía publicada entre 1980 y 2010 en base de datos y centros de documentación especializado. Aquí lo recomendable es mencionar las bases de datos y los centros de documentación, unos dos o tres, los más importantes en los cuales ustedes hayan obtenido la información y se incluyeron reportes de estudio para evaluar intervenciones y tratamiento para el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Si se dan cuenta, aquí ya se está incluyendo el tipo de sustancias que se incluyeron dentro de este análisis. Y se utilizaron indicadores relacionados con los criterios propuestos por Moore de Consort, que es justamente Consort, lo que nos ayuda para poder identificar cuáles son estos criterios de la revisión sistemática y por ende revisar los, eh, los tratamientos para cualquier problemática. Posterior va una parte de resultados y aquí se colocan los principales resultados obtenidos. Se localizaron 220 publicaciones sobre tratamientos en México. Si se dan cuenta, es el foco de intervención lo estamos realizando en México, de los cuales solo 26, perdón, 11.8% correspondieron a ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que son uno de los mayores niveles de evidencia científica para evaluar el impacto de diferentes intervenciones relacionadas con el consumo de sustancias, y con todas las sustancias que, que se incluyeron dentro del objetivo. Ahora, esto no es necesario, regresándome un poco al objetivo, que se lleve de esa manera. Podemos establecer incluso una revisión sistemática de tratamientos enfocados solamente en el consumo de tabaco, por ejemplo. Y yo ya problematizaría en mi introducción una temática o un par de líneas relacionadas con los problemas que causa justamente el consumo de tabaco. Entonces, todo va a depender de lo que es mi objetivo específico. Perdón, mi objetivo general.
Entonces, el tipo de tratamiento más utilizado fue el cognitivo-conductual. Acá es muy importante que noten que los principales resultados ustedes van a colocar algún indicador cuantitativo referente justamente a los resultados. Y aquí, por ejemplo, el indicador es porcentaje, pero no necesariamente tiene que ser un depende justamente del objetivo de su estudio y de los indicadores cuantitativos que se establecieron en los estudios que ustedes realizaron para llevar a cabo lo que es la regla matemática. Pero tiene que haber un número, ¿no? Relacionado justamente con sus principales variables. También pueden haber datos de significancia. Seguir o tamaños del efecto o hay indicadores, por ejemplo, la D de Cohen también que se utiliza para revisiones sistemáticas, diferencias de medias, percentiles, etcétera. O sea, todos estos indicadores pueden revisar Consort para las revisiones sistemáticas, lo que usualmente se obtiene al realizar este tipo de investigaciones. Y también, bueno, también se evaluó la terapia breve motivacional, el programa de la familia y la terapia centrada en soluciones, ¿sí? Entonces, aquí en resultados incluyeron los tratamientos que encontraron dentro de estos ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y finalmente hay un apartado de discusión y conclusiones, que aquí justamente el objetivo es discutir mis resultados con lo que es el marco teórico establecido y tener como un par de líneas para concluir con base a lo que yo obtuve. Al analizar las publicaciones se encontró que la mayoría no cumple con los criterios de ensayos clínicos controlados aleatorizados, pues justamente con base a Consort o lo hace parcialmente. Adicionalmente tiene otros cortos alcances debido al reducido tamaño de la muestra. Son uno de las limitaciones que se encontraron dentro de los estudios revisados. Entonces, ustedes pueden llegar a ese tipo de conclusiones con conocimientos previos de lo que es metodología. Si yo encuentro en un ejemplo, ¿no? 5 estudios publicados que evalúan el efecto de un tratamiento sobre una variable, pero su tamaño de la muestra es pequeño, bueno, eso sabemos que puede afectar los resultados de dicha investigación, independientemente de que esté publicado. Entonces, nuestra propuesta, por así decirlo, sería identificar estas limitaciones, ya sea que las mencionen los autores o nosotros, pues a través de este conocimiento crítico que tenemos sobre lo que es la investigación cuantitativa o investigación en revisiones sistemáticas. Los resultados revelan que aún son muy escasos los reportes publicados de investigaciones para evaluar programas de tratamiento, probablemente justamente por el pequeño número de, de artículos que utilizaban ensayos clínicos controlados aleatorizados para evaluar lo que son las intervenciones de los 220. Sabemos que los ensayos clínicos controlados pues tienen un mayor nivel de evidencia científica y son los más adecuados para poder evaluar lo que es el efecto de una intervención sobre una variable pues dependiente. Entonces, por eso los autores hacen esta observación de que hay pues muy poco, son escasos los reportes publicados de investigaciones porque es casi el 11.8% de los 220 los que utilizaron un ECA. Se enfatiza la necesidad de implementar programas dirigidos a poblaciones específicas y acordes a cada tipo de droga, así como la relevancia de generar investigaciones científicas aplicadas a la evaluación de las intervenciones. Es decir, con base a los resultados que obtuve, yo puedo proponer justamente y las limitaciones, por ejemplo, la literatura nos habla, metodológica nos habla de que es importante evaluar el efecto de intervención en una sustancia en particular, sin mezclar varias sustancias dentro de la muestra, ya que eso puede sesgar los resultados. Entonces, por eso uno puede concluir, pero con base a lo que yo ya leí de la literatura sobre ese tema,
principalmente en lo que es el apartado de la parte metodológica de las revisiones sistemáticas. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura, no tiene que variar entre 250 a 300 palabras el resumen. Y recuerden, al final de un resumen van palabras claves de lo que es la intervención, perdón, de lo que es el estudio de revisión sistemática. Pueden colocar palabras clave, por ejemplo, tratamiento en adicciones o tratamiento, coma, adicciones, coma, revisión sistemática, em, efectividad. Esas palabras justamente nos da eh, el indicador de justamente cómo va a ser lo que es el estudio. Ahora, pasando justamente a la investigación de corte cuantitativo. Aquí, por ejemplo, el título del estudio es Eficacia de activación conductual sobre consumo de marihuana en estudiantes universitarios. Por aquí les dejo unos videos, bueno, dentro de este canal hay unos videos sobre justamente cómo elaborar lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos, así como la pregunta de investigación, porque el título va a salir en función de ello, de qué tan estructurado yo tenga lo que es mi objetivo. Entonces, lo mismo, hay una introducción. Aquí prácticamente lo que hago es problematizar lo mismo. em, el consumo de marihuana, las consecuencias de mi variable dependiente, en este caso, el consumo de marihuana sobre lo que es la salud pública y todas las consecuencias que yo pongo, pues son evidencias, pues de que yo ya la obtuve de la literatura y sé que eso llega, a causar. También mi investigación me lleva a identificar que hay una ausencia, por ejemplo, de tratamientos farmacológicos para lo que es el abordaje del dejar de consumir consumo de marihuana y solamente se tiene para lo que es intoxicación aguda y para el síndrome de abstinencia. También problematizo sobre las intervenciones, sobre lo que hay en estos momentos y las limitaciones que hay sobre estas intervenciones para lo que es el abordaje del consumo de marihuana. Por ejemplo, aquí es un tamaño del efecto entre bajo y medio y sin llegar a la abstinencia. Entonces yo problematizo con base a las limitaciones de cada uno de las variables de mi estudio. Ahora, aquí es muy importante. En estudios transversales o longitudinales, que vienen siendo parte de los diseños no experimentales, no manejamos variables dependientes ni independientes. Las variables dependientes e independientes solamente las manejamos cuando los diseños de estudio son experimentales y yo voy a manipular una variable sobre algo, o o sobre otra variable o un concepto que se volvió justamente variable. En este caso, mi variable independiente es la intervención y mi variable dependiente es lo que es el consumo de marihuana. Entonces, yo aquí también dentro de lo que es la introducción menciono las fortalezas de lo que yo voy a hacer de mi trabajo, es decir, resalto el por qué yo voy a utilizar una intervención meramente conductual a pesar de que ya existe intervenciones para el abordaje de mi problemática en particular. Y bueno, yo aquí menciono que la activación conductual ha reportado efectividad en otras problemáticas adicional en alcohol y tabaco. Entonces doy esta explicación del por qué voy a utilizar esto en esta nueva variable dependiente que es el consumo de marihuana. Después viene el apartado del establecimiento del objetivo, que es evaluar la eficacia de activación conductual sobre la abstinencia del consumo de marihuana comparada con la intervención breve motivacional para usuarios de marihuana sobre las tasas de abstinencia en universitarios y su mantenimiento en seguimientos. Bueno, este objetivo es el que tiene que quedar primero, o sea, es el eje de toda la investigación. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un objetivo, sus palabras se explican por sí sola algún proceso o alguna etapa que se vaya a hacer en la investigación.
Por ejemplo, cuando yo hablo de eficacia, significa de que yo voy a comparar intervenciones. Entonces, ya al escuchar la palabra eficacia, yo ya pienso en un comparativo de intervenciones. Que estos términos vienen justamente en los ensayos en la literatura que nos habla de cómo realizar ensayos clínicos controlados en epidemiología y, por ejemplo, nos habla de viabilidad, factibilidad, eficacia, efectividad, justamente se los menciono en orden creciente, ¿no? En el cual una intervención se evalúa. Entonces, por eso es importante que también tengamos estos conocimientos sobre los niveles de diseños en investigación en ciencias del comportamiento, que también por aquí en el vídeo del planteamiento del problema se los menciono, y también en cuestiones como de epidemiología, ¿sí? Sobre las tasas de abstinencia en universitarios y su mantenimiento en seguimiento, ¿no? Las tasas de abstinencia es mi variable dependiente y mi población es universitaria, ¿no? Como les menciono en un video de planteamiento del problema, ahí les explico cómo elaborar un objetivo de investigación con base a lo que es la metodología PICO. Posterior tenemos un método. Aquí mencionamos, es una muestra no probabilística, colocamos la n. Esto que les estoy mencionando es para que ustedes puedan elaborar su resumen. Traten de basarse en esta estructura para que sea lo más eh, cercana posible a esto que les estoy mencionando, porque al final estas son las bases de lo que es la investigación con base justamente a referencias APA. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona? Es una muestra no probabilística, colocamos la N de estudiantes universitarios, mencionamos el diseño que se realizó, un diseño mixto de medidas repetidas con asignación adaptativa a dos grupos experimentales, que es un tipo de muestreo dentro de perdón, es un tipo de aleatorización dentro de los ensayos clínicos controlados con asignación adaptativa al tratamiento. Entonces colocamos las dos intervenciones y su n correspondiente. En el caso de los estudios transversales, solamente colocaríamos la muestra, el diseño, que en este caso sería un estudio transversal, longitudinal, o el diseño del estudio que ustedes realizaron, el tipo de muestra, usualmente es una muestra no probabilística, pues por las limitaciones que se tienen al obtener una muestra probabilística. Y bueno, hay ciertas variaciones dentro del método y cuando nosotros evaluamos una intervención, incluimos las técnicas que se utilizaron dentro de la intervención, dentro de la intervención. Y ya finalmente tenemos, bueno, en un penúltimo punto tenemos lo que son los resultados. Y aquí colocamos los principales resultados relacionados con lo que yo estoy planteando en mi objetivo general. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? En el primer seguimiento de activación tuvo un tamaño del efecto alto para días, unidades, ocasiones y cantidad de consumo. Ustedes dirán, ¿de dónde salió esto? Bueno, cuando yo hablo, déjenme ver aquí el objetivo, evaluar la eficacia de activación sobre las tasas de abstinencia en consumo. Cuando yo hablo de consumo de marihuana, yo lo puedo definir operacionalmente con patrón de consumo, lo cual se define con días, unidades, ocasión y cantidad. O sea, es la manera cuantitativa de la forma en cómo yo voy a medir el patrón de consumo, ¿sí? Entonces, por eso aquí lo vemos con este desglose como tan concreto sobre la forma en cómo se midió la variable dependiente. Y el objetivo es que ustedes coloquen como tal sus variables, pero muy concretas y muy focalizadas, relacionadas justamente con su objetivo. Entonces, colocamos los principales resultados que, si yo voy a evaluar la eficacia de activación conductual sobre las tasas de abstinencia, bueno, pues la eficacia se evalúa justamente a través de este tamaño del efecto sobre la intervención, o sea, qué tan efectiva fue sobre la abstinencia justamente del consumo.
Y bueno, y mayores tasas de abstinencia en comparación con la intervención breve para usuarios de marihuana. También coloco los principales resultados de la intervención, de la segunda intervención sobre mi variable dependiente. Y con una reducción del consumo sin llegar a la abstinencia. Entonces aquí ya estoy viendo que concuerda con lo que yo ya mencioné previamente en lo que es la introducción. Y bueno, finalmente tenemos un apartado de discusión y conclusión. Aquí nuevamente es similar, discutimos lo que es nuestros resultados con base a la literatura que hemos revisado hasta este momento. Entonces, ¿qué tenemos? La activación conductual fue eficaz con un tamaño del efecto alto. Es importante cuiden las palabras que utilicen, porque si yo pongo efecto o efectividad, fue efectiva, para nada tiene que ver con la eficacia, porque una cosa es dentro de los estudios para evaluar los tratamientos, como les mencioné, una cosa es eficacia y otra cosa es efectividad con tamaño del efecto alto y mayores tasas de abstinencia sobre el patrón de consumo en comparación con la intervención breve para usuarios de marihuana, donde se obtuvo un tamaño del efecto entre alto y bajo sobre la reducción del consumo sin llegar a la abstinencia. Es decir, también coloco la limitación de la otra intervención a la cual comparé. Por ende, se propone la aplicación de un tratamiento de activación conductual para el abordaje del consumo de marihuana. ¿Por qué propongo esto? O como perspectiva, pues justamente por los resultados que obtuve dentro de mi investigación. ¿Vale? Esto es un ejemplo, una estructura de cómo elaborar un resumen en estos dos tipos de investigación de revisiones sistemáticas y estudios cuantitativos. Es justamente basado con lo que es el formato APA. Entonces, traten de basarse justamente en su elaboración de su resumen para que puedan llegar a presentar lo mejor posible este apartado. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y estamos en comunicación.